Por la mañana, Claudia Semyonovna llegó a casa del abuelo Fiodor y se quedó casi atónita al ver a una niña sentada en la mesa. Naturalmente, preguntó de inmediato, Fedya, ¿tienes una nueva familia? Según tengo entendido, tu hijo vive en la capital y no tienes más hijos. El guardabosques sonrió y, con un tono de complicidad, respondió a su vecina, aquí está la cuestión, hoy salí temprano de casa para revisar los terrenos. Al mismo tiempo, decidí alimentar al perro. Cuando miré dentro de la caja, casi me siento mal. Tras esto, Fyodor Borisovich sacó un pañuelo y, entre lágrimas, continuó, miro, y mi botsman está tumbado abrazando al niño. Sí, lo hace con tanta sinceridad, como si fuera su propio retoño. Y la niña está hecha un ovillo, escondida bajo su vientre y dormida. No quería despertarla, pero luego comprendí que no era apropiado que un bebé estuviera en una caja para perros. Así que la llevé a casa, la limpié y nos sentamos a desayunar. Ven, conócela, no seas tímida. El guardabosques señaló a la niña y dijo, se llama Masa. Claudia Semyonovna se acercó a la niña, la abrazó y, a través de sus lágrimas, exclamó, ¿quién ha dejado a una niña como tú salir sola de casa? No puedo imaginarlo, ¿dónde están sus padres? Ante estas palabras, la niña se mostró visiblemente más animada, y a mí nadie me dejó ir, me fui sola. Mi madre estaba bebiendo con una tía y me aburría, así que decidí salir a dar un paseo. Pero, perdóname, me perdí. La puerta de tu casa, abuelo, estaba abierta, así que entré. Me dio sueño y me acosté en la caja. El anciano vecino y el guardabosques se miraron, dándose cuenta de que, aunque la niña había podido entrar en la casa, estaba acostumbrada a dormir en esas condiciones. Sin embargo, el dueño de la casa aclaró, ¿y por qué no te busca tu madre? Debe de estar preocupada. ¿Has estado fuera toda la noche? En respuesta, la niña pronunció lo último que deseaban escuchar, no es la primera vez que paso la noche fuera. Mi mamá solía dejarme sola o mandarme a caminar, cuando tenía visitas. Ahora quedó claro lo que había sucedido y cómo la niña había terminado en la perrera. Solo faltaba averiguar quiénes eran sus padres y dónde se encontraban en ese momento. Fyodor Borisovich decidió investigar por su cuenta, bueno, en cuanto los encuentre, les daré una buena lección. Es necesario, porque no se ocupan de un niño, y todavía se atreven a llamarse padres. Muy bien, Claudia, quédate con la niña, y yo iré a dar un paseo. Pero justo antes de irse, la anciana preguntó, ¿sabes a dónde vas? El guardabosques asintió, en términos generales, Masa me indicó más o menos dónde se encuentra su casa. Y si tiene razón, solo hay una choza en nuestra aldea donde la gente se reúne y bebe constantemente. La vecina no hizo más preguntas, pues también comprendió a qué casa se refería. Solo había una familia en el pueblo donde a menudo se encontraba a personas ebrias. Fyodor se dirigió a ver a Nadezhda, la propietaria de esa casa, quien también solía tomarse una copa de vez en cuando. Sin embargo, lamentablemente, no encontró a la madre de la niña, solo supo que había estado allí, pero se había marchado temprano por la mañana. Así que el guardabosques fue a ver al presidente, quien, gracias a Dios, estaba presente. Se sorprendió mucho al enterarse de que alguien en el pueblo había abandonado a un niño. Al principio, no creyó a Fyodor, pero luego lo acompañó a su casa. En una palabra, es un desastre. En nuestros tiempos, esto nunca sucedía. Bueno, no cunda el pánico, encontraremos a esta lamentable madre. Yo mismo le preguntar, o mejor aún, la denunciaré a las autoridades competentes. Durante casi 2 días, el guardabosques y el presidente investigaron el paradero de la mujer. Durante todo ese tiempo, la niña permaneció en casa de Fyodor. Un día después, llegaron los agentes de tutela y protección social, quienes querían llevarse a la niña mientras buscaban a su madre. Pero el guardabosques, literalmente de rodillas, pidió que se quedaran con la niña. Ustedes también son padres, saben lo que se siente tener a alguien a tu lado. Sí,
es la primera vez que veo a esta niña, y el Señor me ha levantado esta mañana para ver cómo estaba el perro y encontrar a la niña. Pero, créanme, con el paso de los días, se ha convertido en algo parecido a una nieta. A veces siento que tenemos algo en común, como si fuéramos parientes de verdad. El anciano suplicó con tantas lágrimas que le hicieron un favor. Bueno, ahora es verano, y por ahora podemos mantenerla. Pero aún así, encontraremos a su madre y devolveremos a la niña a su familia. Aunque, si se confirman las peores sospechas, tendremos que rescindir la patria potestad de la madre. Lo siento, pero en ese caso no podremos cumplir, incluso si usted está dispuesto a acoger a la niña. Después de eso, Fiodor se lanzó a besar las manos de las cuidadoras. Gracias, queridas mujeres, me alegra que tengan bondad en el alma y no una piedra fría. Fiodor Borisovich recordó una vez más aquella mañana en que había encontrado a la niña en la perrera. Cuando todos se habían marchado, señaló con la mano, aquí, el botsman, la acogió y no la echó. Por lo que parece, la tomó como si fuera su propia cría. O tal vez él también tiene un buen corazón, por eso se hizo cargo de la huérfana. Los tutores comprendieron todo, pero recordaron nuevamente que si encontraban a la madre, tendrían que entregar a la niña. Claudia Semyonovna se alegraba de visitar con más frecuencia la casa del guardabosques. Antes solo se veían cuando era necesario, pero ahora la anciana ocupaba el lugar de la madre de la joven. Mientras tanto, Oksana, la progenitora de Masa, fue descaradamente a la policía y presentó una denuncia, alegando que le habían robado a su hija. No se avergonzó de su estado de embriaguez. El oficial de guardia que tomó su declaración apenas pudo contenerse para no sacarla a tomar el aire. Cuando se marchó, entregó el informe a la oficina de registros de menores. 3 horas más tarde, le respondieron que habían encontrado a una niña en uno de los pueblos. La descripción coincidía, pero era necesario averiguar su identidad, ya que la pequeña no tenía documentos. El funcionario de guardia comenzó a llamar a la denunciante, pero no respondió. Luego fueron a su casa, pero tampoco encontraron a la mujer. Parecía que la madre solo se había quejado y se había ido a buscarse la vida. Al día siguiente, los agentes de protección de menores regresaron al pueblo. Para ser sincero, Fiodor Borisovich no los esperaba tan pronto. Aunque parecía disgustado, la niña reía y jugaba con Botsman, lo que hacía incomprensible la tristeza del anciano. Oiga, ¿le pasa algo o está preocupado por la niña? Lo entendemos todo, pero hemos logrado encontrar el lugar de residencia de la niña y pronto hallaremos a la mamá. En respuesta, el anciano les mostró un telegrama, aquí, llegó anoche, tenemos que irnos. Una de las empleadas leyó el telegrama de manera superficial y, mirando a Fiodor Borisovich, también se mostró algo alterada, lamento que sea un mal momento y que esté tan angustiado. ¿Era este su único hijo o tiene más hijos? El anciano negó con la cabeza, no, mi Pavlik es un hijo único. Mi esposa y yo lo esperamos durante mucho tiempo. El parto fue complicado, y mi esposa no sobrevivió. Lo crié toda la vida solo. Y luego, cuando Pavel se mudó a la capital, empecé a experimentar todos esos días grises. Así que me alegré cuando encontré a la chica, pensé que sería feliz. Volvería a vivir como en los viejos tiempos, podría cuidar de alguien. Pero ahora no habrá nadie, enterraré a mi hijo y moriré de soledad. El telegrama que recibió le informaba sobre la tragedia que había ocurrido con su hijo. Pavlik había muerto en un accidente, y la mujer con la que había estado viviendo por última vez había exigido que lo enterraran en el lugar donde había nacido. Así que Fiodor se preparaba para ir a la capital y resolver todas las formalidades necesarias. Los funcionarios de la tutela expresaron nuevamente sus condolencias al anciano. Aguanta, Fiodor Borisovich. No te preocupes por la niña, si la madre continúa privada de la patria potestad, podrás visitarla en el orfanato. Masa oyó estas palabras y salió corriendo de la casa. El guardabosques miró a los custodios y les dijo,
Podríais haberlo dicho más tarde, no delante de la niña. Pero os entiendo, es vuestro trabajo. Antes de llevarse a la pequeña, un especialista del centro de cuidado se acercó al anciano y le susurró al oído, hemos decidido interceder por usted. Si todo sale bien, podrá asumir la custodia de la niña. Esta noticia animó a Fiodor, gracias, existe Dios. En cuanto solucione todo con el funeral, vendré sin falta a veros. Todo el pueblo, junto con el presidente, ayudó a Fiodor con el funeral y el hijo del guardabosques fue enterrado en el cementerio local. Solo 3 días después, el anciano decidió revisar sus pertenencias. Había traído varias maletas de la capital y nunca las había desechado. Lo primero que llamó su atención fue el diario personal de Pavlik. Fiodor sintió temor de abrirlo al principio, creyendo que todas las anotaciones debían permanecer en secreto. Pero finalmente, no pudo contenerse y abrió el cuaderno. Una pequeña fotografía cayó al suelo. El guardabosques la recogió y casi se tambaleó al reconocer a la misma Masa. Inmediatamente pensó, así es su hija. Por eso no dijo nada durante tanto tiempo, probablemente le daba vergüenza admitir que había tenido una relación con una mujer así. Sin embargo, lo que el anciano no sabía era la razón por la cual su hijo había decidido de repente involucrarse con Oksana. Para no atormentarse con especulaciones, al día siguiente se dirigió al patronato, pero le informaron que tenían que retirar a la niña y que Masa estaba ahora en un orfanato. Sin pensarlo mucho, Fyodor Borisovich se dirigió al orfanato y, al llegar, se encontró con el director. Le mostró la fotografía de Masa y, no solo eso, le entregó el diario personal de su hijo, en el que Pavlik describía los acontecimientos relacionados con el orfanato y sus sospechas sobre Oksana. En él, también expresaba su preocupación de que nada serio pudiera surgir entre ellos. Al mirar al anciano, el director dijo, bueno, usted mismo se dio cuenta de que su difunto hijo había acusado a Oksana de infidelidad, lo que significa que el niño podría no ser de él en absoluto. Sin embargo, Fyodor no quería creerlo. Por el amor de Dios, vamos a comprobarlo. Es importante para mí, exclamó, mientras las lágrimas amargas brotaban de sus ojos, convencido de la identidad de la niña. El director, conmovido por la situación del guardabosques, ayudó a organizar el examen de ADN. Mientras esperaba los resultados, Fyodor permaneció en el pueblo, aunque no encontraba un lugar donde estar, ya que cada día extra que Masa pasaba en el orfanato significaba una infancia perdida para ella. Finalmente, cuando llegaron los resultados del examen, el anciano, por alguna razón, fue convocado al Consejo de Administración. Al llegar allí, antes de que pudiera abrir la puerta del despacho, escuchó una voz familiar. Masa estaba contando alguna historia divertida al personal. Al verla, gritó emocionada, abuelo, ¿qué haces tanto tiempo aquí? Botsman probablemente me echaba de menos. El anciano cayó de rodillas y abrazó a la niña. Dios mío. ¿Me han nombrado abuelo? ¡Qué alegría! Es una pena que papá no pueda verlo. Respecto a por qué Pavlik decidió tener una relación con Oksana, Fyodor nunca llegó a enterarse. Le mostró a Masa la tumba de su padre, y la niña lo tomó con calma, incluso dejándole su juguete favorito. Aunque nunca llegaron a verse en vida, ambos conservaban cálidos recuerdos en sus corazones. La madre de la niña había sido privada de la patria potestad por el tribunal, pero ella no parecía disgustada al volver a ver a su hija, sin derramar ni una lágrima. Cuando Fyodor mencionó que Masa era su nieta, Oksana gritó, «Tu hijo arruinó toda mi vida. Podría haberme convertido en actriz, si no fuera por su deseo de tener una familia». El anciano no escuchó más de sus palabras, ya que Masa salió corriendo de la sala. Nadie hubiera pensado que, en un instante, el corazón de esta madre se rompería. Pero al guardabosques no le importaba a ella, porque tenía muchas cosas que hacer por delante. En primer lugar, debía conseguir que la niña volviera a ponerse en pie. Es cierto que, en esto, contaba con la ayuda de todo el pueblo.
Se podría decir que los vecinos se habían convertido en los padres adoptivos de Masa. Fyodor Borisovich había colgado una fotografía enmarcada de su hijo en la pared. Masa venía y la miraba constantemente, como si lamentara no haber tenido la oportunidad de hablar con él. Pronto se desvaneció la pesadez de una infancia sombría. En otoño, Masa comenzó a ir a la escuela, y sobre cómo vivía antes, la niña prefería no recordar. Poco a poco, fue haciendo nuevos amigos. Sin embargo, su madre, tras el juicio, desapareció en algún lugar y nadie sabe dónde está. Tal vez sea lo mejor, así, la niña podría finalmente disfrutar de una infancia feliz. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado nuestro video, por favor, dale me gusta, deja un comentario, compártelo con tus amigos en las redes sociales y, por supuesto, suscríbete a nuestro canal. Te deseamos lo mejor y cuídate mucho.